Hoy corresponde el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Vamos entonces a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. Verso 1 en adelante. Según la Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, afirma nuestros pasos, Señor, e ilumina nuestro corazón hacia tu verdad, Señor. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y permite en el nombre de Jesús que todos acá, Señor, podamos perseverar en tu verdad y caminar conforme a lo que tú has dicho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el tema de la mañana de hoy es las advertencias del Espíritu Santo. La advertencia del Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano por su propio bien y beneficio es estar atento a las advertencias. ¿Cuántos están pendientes de las advertencias? El güey dice todo, ¿verdad? Hay retén policial, hay un accidente, está tapada esta calle, diríjase por esta dirección. Y el que no le hace caso al buey, si anda manejando en la calle, pues termina en un trancón o termina metido en un problema. Porque es una aplicación que está diseñada para guiar a las personas en cuanto a lo que tiene que ver con el camino o la ruta. Algunas ocasiones da hasta algunos atajos. Sin embargo, mis amados hermanos, también tenemos señalizaciones. Hay un montón de advertencias en la vía, en el camino. Hay advertencias que se nos dan en la forma en que debemos conducirnos. Y creo que es importante que como nosotros, como personas, podamos, por nuestro propio bien y beneficio, estar atento a las advertencias. El insensato, ¿verdad?, no hace caso a las advertencias. El sabio escucha, ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Pero los insensatos deciden pasar por encima del hueco, por encima de lo que ya se sabe que de por sí va a ser un grave problema. Entonces creo que como creyentes, a nosotros también nos hace bien estar atento a las advertencias, las cuales nos pueden librar de una gran cantidad de situaciones. No podemos andar por este mundo ignorando las advertencias. Hay gente que le gusta andar probando. Mira, no hagas eso, que te va a pasar esto. Ah, bueno, cada quien tiene que vivir su propia experiencia, pase por allí. Pero resulta que las escrituras dicen que la Biblia fue escrita y las cosas que antes acontecieron para nuestro bien y para nuestra instrucción y para guiarnos, fueron entonces dadas esas instrucciones. La idea no es que repitamos la historia. Todos deberíamos aprender de la historia, ¿verdad? Deberíamos aprender de las circunstancias, deberíamos aprender de todos los problemas que se nos han enfrentado, pero nunca deberíamos querer repetir algo malo, algo que ya ha pasado, algo que ya ha sucedido. Hay cosas que no funcionan. No tengo por qué probarla para saber que no funciona. Yo siempre digo, es como la droga. Aquí sabemos que la droga es mala, ¿sí o no? ¿Para qué vamos a probar la droga? Para ver si realmente es tan mala como dicen. No, la droga es mala. Está comprobado, la historia lo demuestra, la gente lo demuestra. Hemos sido testigos con nuestros propios ojos en lo que una persona puede convertirse. Entonces yo no necesito probar para saber si la droga es mala. Y hay cosas, mis amados hermanos, que están escritas en la palabra de Dios, que yo no necesito probarla para darme cuenta que es así como Dios lo dice. ¿Cuántos saben que es así? Yo tengo que obedecer la advertencia que nos da la palabra del Señor. Entonces, no podemos andar por el mundo ignorando las advertencias, las reglas, las normas, porque al hacerlo automáticamente entramos en un terreno peligroso. Entramos en un terreno peligroso. Y de la misma manera, el apóstol Pablo viene advirtiendo a Timoteo, viene dándole advertencia contra los falsos maestros, viene dándole advertencia contra
todas aquellas cosas que no son conforme a la palabra de Dios, pero también nos viene advirtiendo a nosotros como iglesia. Nos viene advirtiendo como congregación, como iglesia, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, por qué no deberíamos hacer esto, por qué sí deberíamos hacer esto. Nos viene dando advertencias para que atendamos a la voz de Dios, mis amados hermanos. Estamos en tiempos peligrosos. Escúcheme bien, estamos en tiempos peligrosos. No podemos relajarnos, mis amados hermanos. No podemos relajarnos y bajar la guardia espiritualmente hablando. ¿Sabe qué pasa cuando bajamos la guardia espiritualmente hablando? Cuando nos relajamos, automáticamente, ¡pum!, nos sorprende el pecado. El rey David estaba en su casa cuando debería estar en la guerra. Dice la Biblia, era el tiempo cuando los reyes deberían estar en la guerra. Y él se quedó en la casa durmiendo hasta tarde, se levantó y comenzó a pasear por su balcón de 200 metros cuadrados y tal vez en ese balcón comenzó a mirar hacia donde no debe y ahí vio a la mujer de Urías. Ahora, ¿era David un hombre de Dios? Sí. ¿Era espiritual David? Sí. ¿Era un hombre que conocía la ley? Sí. ¿Era cantor de salmo, compositor de salmo? ¿Era un hombre entregado? ¿Era un hombre que amaba a Dios? ¿Era un hombre valiente? Pero descuidó su vida espiritual. Descuidó su responsabilidad. Dejó de hacer lo que debía estar haciendo. En pocas palabras, bajó la guardia espiritualmente e hizo cosas inimaginables e impensables. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo nunca haría eso. A mí no me pasaría eso. Y cualquiera de nosotros puede cometer el pecado más atroz y horrendo que se pueda imaginar si comienza a confiar en sí mismo y descuida su relación y su comunión con Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Josué dice, escogeos hoy a quién queréis servir. Si ustedes van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres en el desierto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros nos vamos a proponer, queremos hacerlo y vamos a trabajar en función a eso. Pero no hay tal cosa como que usted puede ser fiel a Dios, servir a Dios, amar a Dios, estar en su obra sin disciplina, sin compromiso, sin vigilar su vida espiritual. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. De la doctrina y de lo que enseña. Cuídate, porque tú también puedes desviarte. Ahora, es cierto que hay muchos grupos de cristianos, de creyentes, posturas teológicas, filosóficas dentro de la iglesia, y cada uno tiene una idea. No, un cristiano jamás podría hacer tal cosa. Un cristiano jamás haría esto. Un cristiano puede pecar, pero no haría tal cosa. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia me muestra ejemplos de hombres que amaban al Señor, que conocían al Señor, que cometieron pecados graves. Por supuesto, Dios los perdonó porque hubo un verdadero arrepentimiento. El pueblo de Dios fue escogido por el Señor, llamado por el Señor, pero tomó decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Israel cayó en la apostasía. El reino del norte era un reino que constantemente estaba adorando imágenes, postrado ante las imágenes y adorando cuanta cosa hubiera en este mundo. Salomón fue un hombre sabio, pero cayó en la apostasía porque a causa de la multitud de sus mujeres, a cada uno le hizo un lugar donde adorar a sus dioses. ¿Y a Salomón? Un hombre tan sabio, tan inteligente, tan entendido, que conocía la Escritura, que conocía, que había visto lo que Dios había hecho por medio de su padre, ¿cometió ese tipo de pecado? Sí. Pero no solamente Salomón, mis amados hermanos, muchos otros más. Ahora, la Biblia me demuestra a mí que como cristiano yo no puedo confiarme de mí mismo, ni puedo pretender creerme mejores que los demás. ¿Somos nosotros mejores que David? ¿Somos nosotros mejores que Sansón? ¿Somos nosotros mejores que muchos otros? No lo somos, mis amados hermanos. Somos tan dependientes del Señor como cualquier otro. Necesitamos tanto de la gracia de Dios, necesitamos tanto de la comunión con Él, necesitamos tanto de su palabra, pero estamos en un tiempo peligroso y yo como cristiano y cualquiera que esté sirviendo al Señor y cualquier creyente debe estar atento a la realidad del tiempo en el que vive y no bajar la guardia, sino mantener su mirada puesta en Cristo, puesta en el Señor. Necesitamos estar conscientes de la realidad en que vivimos. Según Pablo en Efesios capítulo 5, verso 15 al 16, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Él está hablando a cristianos, no le está hablando a no cristianos. La gran preocupación que a veces tengo es que mucha gente ve en la Biblia a los creyentes y ve a los inconversos. Entonces dice, no, este texto es para los inconversos, este texto es para los que no conocen a Dios. En primera instancia, la Biblia es para los que conocemos a Dios.
Si algo debo identificar allí es que Dios me está hablando claramente a mí, de manera personal. Que aplique para mucha gente, sí, pero si yo comienzo a ver la Biblia para los demás y no para mí, entonces nunca voy a poder aprovechar al máximo lo que Dios está tratando de decir. Por supuesto, Dios habla en un sentido general del mundo, pero yo no puedo aislarme. Pablo está escribiendo a los Efesios, a la gente en Éfeso, y dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Ahora, usted no le puede decir eso a una persona que no conoce a Cristo, porque él no tiene nada que ver con eso. Él anda como él quiere, ¿verdad? Pero el cristiano debe mirar con diligencia cómo anda. Dice, no como necios. Podemos andar cristianamente neciamente. Y hay cristianos necios, mis amados hermanos. Hay cristianos necios. Y dice la Biblia, mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios. O sea, no debería un cristiano andar como un necio. Pero la conducta y el comportamiento y las acciones de muchas personas demuestran su necedad. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Aprovechar el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo no perdemos? ¿Cuánto tiempo no es mal invertido en nuestra vida como cristianos? Pero la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mire, dentro de nuestro contexto espiritual, las cosas requieren diligencia y atención y que actuemos con sabiduría, prontitud y seriedad. Pero estamos en un relajamiento y en un letargo espiritual. La gente anda como dormida, mis amados hermanos. Los cristianos están solamente pensando en hoy, en mañana, pensando solamente en la tierra, ignorando lo que realmente la Escritura dice. La gente ve lo que sucede, lo que acontece. Ay, están en guerra. Bueno, mientras no me toque a mí, eso no tiene nada que ver conmigo. La gente no está atenta a las señales. Hipócrita, dijo Jesús. Ustedes saben distinguir cuando va a llover y ni siquiera saben distinguir los tiempos en los que viven. Aprended de la higuera, la parábola. Hay muchas señales que Dios nos va mostrando, que Dios nos va dando, pero cuando uno no está atento, mis amados hermanos, está como la gente que nunca consigue nada. Ahí está, pásame eso. No, yo no lo veo, no lo consigo, porque tiene la mente en otro lugar. Pero cuando uno está atento a las cosas, uno capta las cosas, puede percibirse, así como captan lo que no deben, ¿verdad? Hay gente que se la pasa captando lo que no debe, deberíamos captar las cosas que sí debemos. Entonces dice que nosotros necesitamos actuar con diligencia, con atención, con prontitud y con seriedad. ¿Cuánto le están dando seriedad a las cosas espirituales? ¿Cuánto le están dando seriedad a la iglesia? La gente pensará que la iglesia es un capricho, pero la iglesia no es un capricho. La gente pensará que el estudio de la palabra es simplemente un afán de fulano o de fulana. No, es una prioridad y una necesidad, mis amados hermanos. Debemos darle valor o el valor apropiado y no tomarnos a la ligera la exhortación que viene de parte de Dios. En primer lugar, dice que estamos en tiempo peligroso. Estamos en tiempos peligrosos. Es como que si Pablo dijera a Timoteo, tómate en serio este consejo. Tómate en serio este consejo. No relajes con la verdad y con la responsabilidad que tienes. No podemos relajar con la verdad ni con la responsabilidad que tenemos. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice, escuche bien, el Espíritu dice claramente, no con confusión, no con medias tintas, no como que al parecer es posible o tal vez, no, el Espíritu Santo dice, el Espíritu de Dios dice, no es una idea mía, Timoteo, dice Pablo, no es un capricho, no es que somos insistentes, es lo que el Espíritu advierte y muestra que en los postreros tiempos, esto es, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Están entre nosotros, están con nosotros, están aquí, pero el Espíritu Santo muestra que va a haber un gran desvío. Va a haber un vuelco de mucha gente. Va a haber una cantidad de personas que van a dejar de hacer lo que es correcto. Va a haber una cantidad de gente, es lo que Pablo está diciendo por medio de la palabra, o el Espíritu dice y advierte que algunos van a apostatar de la fe. Entonces algunos dicen, no, eso no pueden ser creyentes. Eso no están dentro de la iglesia, hermano. Nosotros sabemos algunas cosas. Creemos que todos somos cristianos.
Creemos que todos vamos al cielo. Creemos que todos somos salvos. Pero el trigo crece con la cizaña. Y se parecen, pero no son. Son muy parecidos, pero no son. Pero hay algo más. Nosotros no podemos sacar la cizaña del trigo, porque sacando la cizaña arrancamos el trigo también. Y Dios dice que eso es un trabajo que al fin del tiempo, al final de la era, Él es el que se va a encargar de recoger lo que es cizaña, amarrarlo y echarlo en el fuego. Pero mientras tanto, convive con nosotros, viste como nosotros, habla como nosotros, pero está allí. Dice la Biblia en Pedro que introducirán encubiertamente herejías, desviaciones y un montón de sinfín de cosas negativas para el provecho espiritual y para la salud de la iglesia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, esto no es un capricho mío. No es que yo sea insistente, es lo que el Espíritu advierte y muestra que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos se van a apartar de la fe, se van a desviar. Algunos van a contradecir la verdad del Evangelio, algunos van a contradecir la Escritura y algunos van a renegar de la fe. El final de los tiempos, mis amados hermanos, se va a caracterizar por un abandono y negación de la fe. Abandono y negación de la fe. Vamos a escuchar de gente que eran pastores, que eran líderes, que eran evangelistas, pero que ahora no lo son. Y van a decir, no soy esto por esto. No soy esto por esto. Y van a comenzar a levantar argumentos y tesis en contra de la iglesia. ¿Y sabe qué sucede cuando alguien comienza con eso, no? Desanima al resto, confunde a los que están ahí todavía en desagua. Pero eso es lo que va a caracterizar el final de los tiempos. Algunos van a preguntarse, ¿estaré yo en el lugar correcto? ¿Estaré yo realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto es en serio? ¿O qué está pasando? Pero habrá un abandono y una negación de la fe. Habrá una cantidad de desertores y de gente que entrará en herejías y errores que literalmente serán doctrinas de demonios. Ahora, un apóstata no necesariamente es porque no esté en la iglesia o esté fuera de la iglesia. Un apóstata es cualquier otro que enseñe otra cosa contraria a lo que enseñó Jesucristo. Pablo dice, hermanos, a los Gálatas le dice, si aún un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente al que nosotros le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si fuese incluso un ángel el que bajara, si le dice otra cosa diferente a lo que nosotros le hemos enseñado, que lo que Pablo decía era lo que había aprendido del Señor Jesucristo, si le enseña otra cosa, sea anatema. Porque no hay muchos evangelios. Hay uno solo, pero hay unos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Pero son pastores, pero son líderes, pero son creyentes. Pero este es el tiempo en el que estamos. Gente enseñando errores. Literalmente doctrina de demonios, dice la Escritura. No están hablando acerca de los demonios, sino enseñando la doctrina de los demonios, que es oponerse a Dios, que es la rebelión, que es la desobediencia, que es la injusticia, que es el pecado. Entonces dice la palabra claramente que enseñarán y escucharán a espíritus engañadores. Ahora, ¿cómo opera un espíritu engañador? ¿Se imagina usted a algo aquí, una presencia maligna hablando? No. Llega vestido, con ropa, con cara agradable, con verbo. Llega hablando de una manera sorprendente, pero es un espíritu de engaño. Es un espíritu de confusión. Es un espíritu de mentira. Es un espíritu que viene de una u otra forma a perturbar la fe de los creyentes. Ahora, ¿cuánta gente no hemos conocido nosotros que han estado en el camino de la verdad y ahora están metidos en cualquier cosa que uno se pregunta, ¿y cómo llegó esa persona a ese lugar? Doctrina de demonios. Espíritus engañadores. Personas que aparecen por la radio, que aparecen por la televisión, que aparecen por la prensa, que están involucrados, participan y hablan y usan la Biblia, pero su enseñanza no proviene de parte de Dios. Ahora, dígame usted si no estamos en tiempos peligrosos. Dígame usted si realmente no es de analizar y de pensar la responsabilidad que tenemos como iglesia, pero también como cristianos en nuestra vida espiritual y de devoción con Dios.
Pero pastores que hacen milagros, yo lo he visto, ahí lo vi. No importa. En aquel tiempo, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, nunca los conocí. El Señor les declarará, nunca los conocí. Hermano, el que conoce el mundo espiritual sabe cómo obra el mundo y opera el mundo de las tinieblas. El diablo hace cosas también, limitadas por supuesto. Pero el mundo del ocultismo, de la brujería, en ese mundo oscuro se mueven muchas cosas. Yo me atrevo a decir con todo respeto, porque no niego que existan personas que hablen de parte de Dios, que hay mucha brujería interna dentro de las iglesias. Y hay gente usando lo que usan las personas, porque son espíritus, mis amados hermanos, operando en la vida de personas que comienzan y son adivinos. Escúcheme bien, adivinos que engañan a la gente y usados por un espíritu inmundo comienzan a decir a la persona lo que la persona quiere saber. ¿Y sabe para qué? Para generar confusión. Yo he visto, mis amados hermanos, terminal de pasajero, una persona tirada con cartas allí diciéndole a la otra persona, tú te llamas fulanito de tal, tu cédula es tal, tú vives en tal sitio, tu ropa interior es tal cosa, tal, que la otra persona queda, ay Dios mío, ¿qué ha pasado? Ahora el diablo también les habla. El diablo también les dice las cosas. Porque el mundo espiritual es real. El problema es que nosotros muchas veces ignoramos estas cosas. Pero la Biblia dice, no consultes a adivinos ni agoreros. ¿Y qué me dicen de las personas que están siempre esperando que alguien les diga una palabra y no se mueven sino en función? No. Usted tiene que ver qué dice Dios. Tiene que ver qué dice el Espíritu Santo. Tiene que dejar que Dios lo guíe. Pero usted no tiene que estar echándose las cartas con ningún hermano ni ninguna hermana. Hay gente que está literalmente como están los mundanos. Tienen que ir a verse con el hermano tal porque ese hermano es el que me tiene que decir qué voy a hacer. Él siempre me dice qué es lo que voy a hacer. Y Dios lo usa. Hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Y saber exactamente qué estamos haciendo. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Escucharán a espíritus engañadores. Y eso es lo que dice el Espíritu Santo. Es lo que revela. En vez de venir un tiempo de mayor claridad sobre la iglesia, vienen tiempos de confusión y de engaño. Ay, no, pero no, yo no puedo creer eso. Vienen tiempos mejores, van a venir tiempos, no, mis amados hermanos. La palabra se tiene que cumplir aunque a mí no me guste. Y el mundo va según de él está escrito. Las iglesias van en decadencia, no en ascensión, sino en decadencia. ¿Por qué? Por el egoísmo, por la avaricia, por la idolatría, por el pecado, por la desobediencia, por los intereses personales, por los intereses propios. Pero vienen tiempos de confusión y de engaño, dice Pablo a Timoteo. En los postreros tiempos. Imagínense, si los postreros tiempos, como dicen los teólogos, es desde la muerte y resurrección de Cristo para acá. Si en aquel tiempo ya existía y ya había la advertencia de Pablo, ¿qué diría Pablo en este momento en el que nos encontramos de la historia? ¿Qué diría Pablo? Pablo diría, prepárese porque el Señor puede llegar en cualquier momento. El Señor puede llegar en cualquier momento porque la Biblia dice, mire, nada de esto va a acontecer acerca de la venida del Señor antes de que venga la apostasía. ¿Y sabe algo? La apostasía tiene rato. Tiene rato, mis amados hermanos, antes de que venga la apostasía. Estamos ante una de las grandes advertencias, mis amados hermanos, que ignorarla puede ser fatal para cada uno de nosotros. En nuestro tiempo estamos viendo los estragos que están haciendo los falsos maestros. Están haciendo estragos, mis amados hermanos. Y no dejan de sorprendernos las cosas que pasan y suceden. Y todo como resultado de ignorar la palabra de Dios. Cuando dejamos de escuchar la verdad, solo tendremos como opción la mentira y el error. Si usted no escucha la verdad, ¿qué va a escuchar? La mentira. Solamente hay dos cosas, verdad y mentira. Claridad y confusión. Error y engaño. Esas son las únicas dos cosas que existen. Si dejamos de oír la sana enseñanza, entonces escucharemos mala enseñanza.
Solamente existe la verdad y la mentira, el error o la verdad. Dice que escuchando a espíritus engañadores. Se refiere a individuos usados por el mismo diablo para traer confusión y error y engañar a las personas, desviándolas de la voluntad de Dios. Porque al diablo, como les he dicho antes, no le importa en qué iglesia estemos ni a qué religión pertenezcamos, con tal que no estemos en la voluntad de Dios. Usted pensaría que por ser cristiano evangélico, no, el diablo no le importa que usted sea cristiano evangélico, que asista a una iglesia, que sea miembro, que tenga 30 años, 40, 50 años ahí. A él lo que le importa es que usted no esté haciendo la voluntad de Dios. Algunos apostatarán de la fe. Esto es uno de los grandes debates que hay entre los eruditos. Algunos afirman que ninguno que sea un verdadero creyente puede desviarse de la verdad. Otros dicen que sí puede un creyente desviarse de la verdad. Ahora, yo creo que más que ver qué dice uno o qué dice el otro, porque hay gente que no estudia la Biblia, sino qué dice fulanito de tal, qué dice fulanito de tal, qué dice fulanito, y si fulanito de tal se está mandando por el barranco, por allá voy yo también. Ahora, es importante quizás tener un referente, saber qué opina fulano, qué opina fulana, pero no es que toda mi vida debe estar en función a lo que opine fulano o a lo que opine fulana. Debemos observar el texto y ver la advertencia como algo general, con seriedad, no con autoconfianza, sino con responsabilidad y con temor, y decir: Señor, ayúdame y guárdame y permíteme no bajar la guardia ni confiar en mí mismo, sino mantener una actitud humilde y dependiente de ti. Esa es mi oración. Ayúdame, Señor, a mantener una actitud humilde, a no bajar la guardia, a no confiarme de mí mismo ni de nadie, sino a depender completamente de ti. Porque cuando uno analiza la palabra apóstata o apostasía, algunos dicen que estos sean falsos creyentes los que apostatan. Eso no es lo que dice la Biblia. No dice, en los postreros tiempos, algunos falsos creyentes. No, no lo dice. Ni tampoco va dirigida solo a falsos maestros. Dice, algunos apostatarán. Alguno puede ser cualquier persona. No sabemos quién, ¿verdad? Solamente roguemos que no seamos nosotros. Algunos apostatarán de la fe. A veces uno piensa y cree, mis amados hermanos, que está firme en todas las cosas. Pero el consejo de Pablo es, el que cree que esté firme, mire que no caiga. El que cree que esté firme. Pidamos y roguemos al Señor por nuestras almas, mis amados hermanos. Según la definición de apostasía, esta es una palabra griega antigua. Apo significa fuera de y estasis, colocarse fuera. Es la negación. Esto es lo que es apostasía, la negación, la renuncia o la retractación de la fe de alguna religión. Yo no puedo ser un apóstata si no conozco la verdad. No puedo ser un apóstata si no estoy contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. El mundo no puede ser apóstata, ¿verdad que no? Porque el mundo no conoce a Dios. Y él está hablando de apostasía de personas que conocen a Dios. Es alejarse, apartarse, es renunciar, es mantenerse alejado, incitar una revuelta, significa salida, significa rebelión. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje de Cristo o un rechazo abierto de Cristo por parte de alguien que ha sido seguidor de él. La apostasía está categorizada teológicamente, se describe como aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. Voluntariamente, libremente, abiertamente. Él ha analizado, ha hecho un examen de conciencia y ha llegado a la conclusión, esto no es cierto. Esto no es verdad. La apostasía se relaciona con dejar de seguir el camino de la doctrina señalada por Jesucristo, bien sea por una renuncia voluntaria o bien sea en favor de seguir otros caminos espirituales. Desde el punto de vista cristiano, contraria a la fe y a la verdad de Dios, es la apostasía. Se denomina el seno, o en el seno de la iglesia se denomina como el rechazo por parte de una persona anteriormente cristiana de la doctrina y de la fe predicada por Jesucristo.
En este sentido, es un concepto que se emplea para describir la renuncia voluntaria consciente de la fe en Dios y los dogmas del cristianismo. Así el proceso que se le llama desconversión cristiana. Ya no soy cristiano. Ahora, alguien puede decir que es cristiano, pero si no vive conforme a la palabra de Dios, no es cristiano. Y ese es el mayor problema que tenemos apóstatas enseñando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Tenemos apóstatas vestidos como cristianos, hablando como cristianos, pero que contradicen la palabra de Dios mediante lo que enseñan y mediante la forma en que viven y mediante la forma en que accionan. Es volverse atrás, es recaer en el sentido espiritual o darle la espalda a Dios. Tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que se va de vuelta y le da la espalda a Jesús. Ahora, Jeremías usa también esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, o sea, del pueblo de Israel, lo que trae como consecuencia que viva en un estado de infidelidad y rechazo a su Dios y sus asuntos al irse tras sus dioses falsos y engañadores. Ahora, alguien puede apostatar, pero también se puede arrepentir de su apostasía, darse cuenta de su pecado, de su error y volverse a Dios. Pedro negó al Señor, pero lloró amargamente, se arrepintió y luego más nunca le negó. El mismo pueblo de Israel constantemente iba tras dioses paganos, dioses ajenos, dioses de la fertilidad, el Dios de que da esto, el Dios del dinero, el Dios que da aquello. Ellos estaban constantemente en apostasía, en infidelidad, porque la apostasía también se llama infidelidad a la verdad. Alguien dijo en una oportunidad, una mentira viaja rápido, pero la verdad va a pie. Es más fácil creer la mentira, mis amados hermanos. Y en la mentira está embaucada mucha gente, mis amados hermanos. Entonces, una mentira viaja rápido, pero la verdad pareciera que va a pie, mis amados hermanos. Y más personas dentro de la iglesia están siguiendo estas doctrinas de demonios. A.W. Tozer escribió, tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. Porque el problema con los falsos maestros no es que sea fácil de descifrar sus mentiras y sus engaños. Es como un sándwich. Arriba viene una verdad, abajo hay otra verdad, pero en el medio está la mentira. Y con el hambre que tiene la gente de escuchar y de oír y de comer, no descifran lo que van a consumir. Y como arriba dijo una verdad y como abajo dijo otra verdad, pero en el medio iba el veneno. Los falsos maestros son muy hábiles para mostrar y enseñar el error sin que la gente se dé cuenta, pero la gente lo consume. Y lo hace parte de su vida, lo hace parte de una verdad y se casa con esa mentira. Entonces, tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. La Biblia dice que escuchan a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. La descripción de espíritus engañadores se emplea aquí en un sentido figurado para describir a los falsos maestros, en los que moran malos espíritus y que engañan a los incautos. Doctrina de demonios significa doctrina, mis amados hermanos, que tienen el origen en el mundo demoníaco. Y ya usted sabe lo que hace el diablo, ¿no? Falsifica todo lo que es espiritual y de Dios. Esa es la tarea de él. Ahora, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. En una falsa espiritualidad, llamaban al matrimonio pecado. Dios no puede usarte estando tú en esa condición de pecado, de estar conviviendo carnalmente con una mujer. No. Prohibían casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Después que el Señor le dijo a Pedro, mata y come, eso es lo que tenemos que hacer. Mate y come. Hay gente que no come esto, que no come aquello. Si es por salud, bienvenido sea, ¿verdad? Si es porque le hace daño, porque le cae mal. Y hemos descubierto con la sabiduría que se ha venido adquiriendo a pesar del avance de los años de que hay ciertos alimentos que no nos caen bien. Y casualmente son todos los que la Biblia prohibía, ¿verdad?
Pero también es cierto que nosotros no estamos bajo la ley, como para no comer un chicharrón, como para no comernos un chorizo con arepa, 100% carne de res y 100% carne magra de cerdo. Eso es una cosa extraordinaria, que damos gracias a Dios que podemos disfrutarla sin ningún tipo de mala conciencia, de problemas, quizás, ay, estoy pecando, estoy fallando, esto no le agrada a Dios. Ahora, hay que tratar que no sean de esos que descubrí por allí, que son los que compran donde llevan la carne, que el cuero cuando ya lo van a tratar para comenzar a hacer carteras y zapatos, lo raspan y eso es lo que le venden a la gente bien barato. Entonces, cuando te vea un chorizo extremadamente barato, tenga sus dudas. La procedencia es que raspan la carne, ¿verdad? Que queda en el cuero, la zumban en cesta, esa cesta pasa de un lado para otro, sin higiene, sin ningún tipo de nada, y luego termina como un rico chorizo de 1,500 pesos. Y ahí empiezan los problemas. Ay, me cayó mal el chorizo. Y ya no, yo no como chorizo porque me cae mal. No, usted comió el chorizo equivocado. Comió el chorizo que realmente tiene un precio simbólico, porque no cuesta nada. Entonces, gracias a Dios que nosotros no vivimos bajo supersticiones de que no coman esto, de que no coman aquello. Conozco gente que está esclavizada después de ser cristiano y de haber andado en la verdad y en la libertad. Ahora ellos son supuestamente judíos, más judíos que los propios judíos. Ellos no comen esto, no comen aquello. Y si llega el tiempo de la fiesta, sacan todo lo que tenga levadura de la casa y lo ponen en el patio y hacen una carpa y duermen ahí. Yo digo, Dios mío, tantos años para tener una casa y ahora después que tienen la casa quieren dormir en la carpa. Pero a eso nos lleva el desconocimiento. ¿Y cómo opera esto? Por medio de un maestro. Tú no estás en la verdad. ¿Quién te dijo que Dios en 3 personas? ¿Quién te dijo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso es una mentira, es una falacia. Y te comienzan a sacar parte de la historia y te dicen que aquí estuvo el error, que nosotros somos los del calendario gregoriano y para usted de contar que la luna nueva, que la fiesta, y a la final la gente termina confundida y ya lo ve usted con una kipá aquí en la cabeza. Ya usted sabe que no lo puede invitar para el bautismo, no lo puede invitar para comer, no lo puede invitar para diciembre, porque él no come nada de eso, a menos que tenga comida kosher sobre la mesa. Pero eso es un retraso, mis amados hermanos. Eso es un regreso. Eso es una cosa que no tiene sustento en la palabra de Dios. Pero aunque para nosotros pueda que parezca en este momento como que un asombro, para mucha gente esa es la verdad. Ese es el camino. Esa es la vía. Y hay una cantidad de cosas, mis amados hermanos, detrás de todo esto, que ojalá fuera nada más eso. Porque yo les aplaudiría a todos ustedes si quieren comer saludable, si quieren eliminar un montón de cosas por su salud, por su bienestar, porque quieren tener una calidad de vida, ven, hágalo, no hay problema. Pero si es por cuestiones de fe, de conciencia, ahí sí me traería a mí muchos problemas. Porque diría, no estás haciendo algo conforme a la palabra de Dios, sino conforme a un engaño. Lo mismo de hace miles de años atrás. Los gnósticos decían que la materia era mala, que el alimento era malo. Y entonces empezaron a salir monasterios por allá en Egipto, monasterios en distintas partes, gente que se aislaba del resto de la gente para consagrarse, unos que no se bañaban. Y dicen algunos escritores que los gusanos le caminaban encima de la suciedad que tenían, porque entendían y decían que no debían bañarse, que debían dejar atrás el cuerpo y no cuidarlo porque esa no era la voluntad de Dios. Ahora, nosotros sabemos, mis amados hermanos, que el pecado es pecado, estemos solos, estemos acompañados o estemos donde estemos. Usted se va de un país, se va para otro, usted sigue siendo la misma persona, con la misma naturaleza caída y con los mismos instintos pecaminosos. Eso no se soluciona ocultándose de la gente ni yéndose a los monasterios. No se soluciona dejando de bañarse. No se soluciona flagelándose el cuerpo. No, mis amados hermanos. Pero estos falsos maestros, mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibían casarse. ¿Ha visto usted Dios? No había entrado el pecado cuando Dios dijo a Adán y Eva y formó el primer hogar, ¿verdad? La primera familia. Un hombre y una mujer. Después vino el pecado, pero antes de eso, primero hubo una familia, un hogar aprobado por Dios. Ahora, si alguien quiere dedicarse al celibato voluntariamente porque tiene el don de continencia, no es ni siquiera porque quiere. Algunos tienen el don, mis amados hermanos. Pero el que no lo tiene, ¿qué puede hacer? Debe casarse, según la Escritura. Entonces,
Dice la palabra del Señor que estos prohibirían casarse, y eso me llama mucho la atención porque hay tanta gente privada del beneficio del matrimonio y de la bendición de tener un hogar, por lo que unos maestros y unas enseñanzas que se quedaron prácticamente allí eternamente les dicen que no pueden casarse. Pero entonces practican la homosexualidad, practican la pedofilia, pero no se casan. Ahora, preguntémonos y digámonos, ¿cuál es mayor pecado? ¿O dónde está el pecado del matrimonio? Si esa es la voluntad de Dios. Eso es una perversión de una enseñanza, de una doctrina, y se ve el matrimonio como algo no honroso, como algo no digno. Pero aparte de eso, dice, prohibirían casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Un jabalí, mis amados hermanos, las circunstancias a veces nos obligan a comer no lo que queremos, sino lo que podemos. Si toca jabalí, comimos jabalí. Si toca venado, comimos venado. Si toca ternera, comimos ternera. Si toca de repente, como los coreanos, comen perros. Y uno diría, no, yo no llegaría a ese extremo. Bueno, cuando uno esté en una guerra como la de Corea del Norte y Corea del Sur, y comience a tener esas situaciones de hambre tan extrema, lo que se arrastre, lo que se mueva, usted lo va a comer por sobrevivir. Y hasta el día de hoy quedó la tradición. Porque hay restaurantes que preparan exclusivamente caldo de perro o perrito en salsa o qué sé yo. Y tal vez para nosotros es un asombro, pero para ellos que vivieron esa experiencia y que les tocó esa situación, pues para ellos es común comer perro. Eso es lo que enseña la palabra. Pero dice que con acción de gracia. Gracias, Señor, por el alimento que provees. Gracias por lo que tenemos sobre la mesa. Gracias por esto que has puesto en nuestras manos. Gracias por lo que podemos acceder a ello. Debemos hacerlo con acción de gracia. Y todo lo que Dios creó es bueno. Y nada debe desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Y vamos a hacer como creyentes? Bueno, obedecer la palabra de Dios. Someternos a ella. Pastor, pero un creyente no puede apostatar. Yo no quiero experimentarlo ni probarlo. Yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios. No voy a darme esa idea equivocada de que yo no, nunca, nosotros, no. No quiero saberlo, no quiero probarlo. Quiero vivir en la verdad. Mi oración es, Señor, guárdame y muéstrame, enséñame el camino. Mucha gente en el Antiguo Testamento empezó mal y terminó mal. En Josué capítulo 23, voy a leer para ustedes. Hay algunas advertencias que Josué da al pueblo. Capítulo 23 de Josué. Y dice la palabra que es la exhortación de Josué al pueblo. Dice, aconteció muchos días después que Josué diera reposo a Israel, que todos sus enemigos aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos y sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y le dijo, yo soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia, para que vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado delante de vosotros los grandes y las fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistirte delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como os dijo. Guardaos pues, y aquí está el texto que quiero que llevemos en nuestra mente. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más
a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, por vuestros costados y por espinas a vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces uno ve la palabra del Señor siempre hablando al creyente, hablando al corazón de los hombres. Dios le dijo a Caín: ¿por qué mataste a tu hermano? ¿Por qué te enojas con él? Si hicieres lo correcto, ¿no te iría a ti bien? Con todo, el pecado está a la puerta. Pero tú decides si se enseñorea o no de ti. La verdad está a la puerta. Aquí está el evangelio, aquí está la palabra, aquí está la verdad. Pero nosotros decidimos, mis amados hermanos, si obedecemos, si honramos, si somos fieles. Hay tanta advertencia en la Biblia para cada uno de nosotros que eso debe llamar mi atención. Si no fuese posible que nosotros cometiéramos este tipo de pecado, ¿por qué hay tanta advertencia? Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero el Espíritu claramente advierte los tiempos en que estamos viviendo. Para nadie debería ser una sorpresa. Todos estamos conscientes de lo que el Señor ha dicho, de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que vendrán, que por cierto no serán mejores que los que estamos ahora. Vamos a orar para luego pasar a la Santa Cena. Yo voy a invitar a mi hermano David y a mi hermano Jessy. Ellos me van a ayudar a repartir el pan y a repartir el vino. Pero vamos a orar, primeramente. Señor, gracias por esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado. Pedimos en esta hora que tú puedas bendecirnos a cada uno de los presentes, Señor. Reconocemos, Señor, que no somos, Señor amado, la única fuente de verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Reconocemos que podemos equivocarnos en algunas ocasiones. Un apóstata no es alguien que está equivocado sobre un punto. Un apóstata es alguien que consciente, abierta y libremente, deliberadamente, decide ir en contra de tu palabra y de tu verdad, Señor. Nosotros te pedimos perdón si hemos ido en contra de tu palabra en algunas ocasiones, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón y permite que tu palabra nos sea clara como el mediodía, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos a meditar, Señor, en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos en la fe, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que bajo presión de temor, bajo persecución, aquellos que bajo circunstancias, Señor, estrictas o externas, Señor, o internas, Señor, han abandonado tu fe, Señor. Ayúdalos a reconocer, a volver. Oro por aquellos que no son apóstatas, sino que lo que están es dolidos en su corazón por el trato, por el abuso, por la manera y la forma incorrecta que han sido tratados en la iglesia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, que tú los levantes, que tu Espíritu Santo les ilumine, les guíe, le oriente, Señor. Y sobre todo, Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos en tu verdad, guárdanos en tu palabra, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y danos el vigor, la fortaleza, la valentía de Daniel, Señor, para que sea en tiempo de persecución, de dificultad, Señor, en tiempo de presión, nosotros podamos mantenernos firmes y proponer en nuestro corazón no contaminarnos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Amén.